Bienvenidos, estamos en Conciencia con Verónica en planeta2013.tv y me da mucho gusto recibir el día de hoy, por primera ocasión, no última, al licenciado José Trejo, abogado. Así ¿verdad? es. Bienvenido y muchísimas Nos gusta gracias. más por abogar por la gente. Sí, porque claro. le decía fuera del aire que licenciados hay muchos. Pero abogados. Licencias. No hay, digamos, el que aboga como tal, la palabra advocate, pues no, generalmente no se estila, pero realmente el ánimos de la ley fue hecho para eso, ¿no? Para abogar por las conductas, son atípicas, asociales, ilícitas, etc. O también por la misma ley, ¿verdad? Por la y el misma día ley. de hoy, pues me da mucho gusto porque él es experto en muchas áreas, pero más en el área penal. Así es. Que es el área en la que me he desarrollado. desarrollado. Y creo que hay muchos temas. Hoy hicimos una selección solamente de dos claro. que tienen que ver con nuestra vida diaria y sobre todo con una reflexión, mi amor, que en tu vida puede estar sucediendo porque todos estamos ahora inmersos en redes sociales. Así es, evidentemente es un boom el que se ha generado en la sociedad misma, en donde realmente si analizamos el porcentaje que tenemos viendo el teléfono y accesando a redes sociales, creo que ya hemos tendido a, curiosamente, querer acercarnos a la sociedad, pero realmente nos alejamos. Y en estricto sentido, esto da parteaguas para que, así como ha evolucionado la sociedad, también evolucionen los dos aspectos de la sociedad, la parte positiva y la parte negativa. Es decir, hay ciertos sectores sociales que organizadamente tienden a generar conductas ilícitas. Claro, también a través de redes, porque obviamente es en donde ahora la atención de la gente, de los jóvenes y de todos está. Y así es. Lo que ha surgido obviamente es a través de estas redes, pues muchas conductas que ni siquiera nosotros podríamos saber si están descritas o tipificadas realmente como delitos así o no. Es. Pero que sí llegan a generar temor. Bueno, claro. Como el acoso. Así es. Digo, la tipología como tal es bastante extensa. Sí es muy importante aclarar algo. Realmente la plataforma informática o bien el acceso a redes sociales para fines de una óptica penal, es decir, el derecho penal busca evidentemente cuáles conductas son asociales o están constitutivas de delito. Es decir, ha generado que la delincuencia lo utilice como plataforma, como un medio comisivo para cometer diversos delitos que están descritos en el Código Penal vigente en el Distrito Federal. Es decir, ahora que sí ahora en la Ciudad de México, ya pero cambió. Es decir, que sí podrían coincidir o si está descrito claro, el delito al final. Totalmente que sí es cierto. Obviamente en el argot, es decir, actualmente, hay conductas que escuchamos muy reiteradamente, como el famoso sexting o grooming o hackers, que es como un término más millennial, que evidentemente a nivel tal vez supraconstitucional, es decir, la Suprema Corte de Justicia, sí le da ese valor y ha generado diversos acuerdos en el Pleno, en donde evidentemente sí enfoca estas conductas y les da tácitamente un sinónimo sobre los tipos penales que ya existen. Para que pueda... Así es, para que evidentemente robustezca la protección y más aunado a eso, la protección a los menores o adolescentes, que son los que tienen más potencialidad estadística de estar en estas redes sociales. De ser víctimas. De ser víctimas y también de potencializar, evidentemente, actos delictivos, ¿no? Como la misma sociedad ha ido evolucionando, ha evolucionado también el modo de maquilar, evidentemente, el mal o una conducta asocial. Ahora, hay temas como muy de la vida diaria. Claro. En donde, pues antes a lo mejor se utilizaban tus fotos o se imprimían una revista además y sin aprobación era como muy claro, ¿no? Así es. Pero hoy en día, con los teléfonos, cámaras, videos que tenemos y que en cualquier lugar todo mundo tiene acceso, pero además se cree que es un derecho de albedrío, de libertad, el poderlo hacer, ¿no? Así es, realmente para tener una óptica más amplia de dónde ubicar, evidentemente, quién está siendo afectado sobre una imagen o una plática personal, tenemos que dividir evidentemente cuál es la base del derecho que queremos evidentemente perfeccionar o invocar que nos están violentando. Básicamente en temas administrativos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
es la institución que evidentemente protege los derechos acro, es decir, este tipo de derechos protegen el acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales. Que bajo puede ser esos videos, claro, porque bueno, y fotos y evidentemente si tienen tus datos personales, tú eres ya titular de ese tipo de derechos, pero hay una línea muy, muy delgada entre el derecho general de la persona y el derecho de un dato sensible. Tu dato sensible, perdón, mi estimado, sí. No, dime, por favor. No, que puede impactar finalmente tu familia, tu economía, tu profesión. Así es. Digo, la columna totalmente axiomática de la persona, la esencia misma está en el dato sensible. Es decir, está basado evidentemente en sus creencias religiosas, en su modus vivendi, en de dónde son oriundos, su preferencia sexual, su familia misma. Ese tipo de conductas, cuando tú tocas ese dato sensible y haces un mal uso, hay instituciones que dan esa apertura para hacer valer evidentemente que hay alguien que está lucrando indebidamente sobre ese dato o utilizándolo. Ok, ahora, ¿qué es lo que sucede con estos múltiples videos que se han vuelto virales? Ok. Las ladies y los... Los ladies y lords. Sí, porque... Claro. Okay. Y compartías, y me gustaría retomarlo, es como la parte contextual que en muchas ocasiones no se tiene. Así es. Bueno, evidentemente yo lo vería bajo dos ópticas, una óptica social y una óptica jurídica. Okay. Bajo la perspectiva social, obviamente hay una afectación pues grande en tu persona, en tus emociones, en tu personalidad, porque si bien es cierto, pues te pueden manejar o manipular una información, un video, un audio o una imagen. Y definitivamente esto te genera una consigna social que afecta hasta tu forma de trabajar, con tu familia, etc. Digo, no es una mentira que en cualquier trabajo ya hoy en día accesan a tus redes sociales y te googlean para saber evidentemente si estás inmerso en problemas de carácter legal, social, si eres fiestero o no eres fiestero, lo que sea. ¿Qué tendencia? Y si bien es cierto, uno solo ve evidentemente un fragmento, digo, a un nivel, pues ya vemos el morbo social, pues puedes generar una consigna de evidentemente dar un castigo sobre esa conducta. Sin embargo, evidentemente estás violentando un dato personal, una imagen. En ese caso, ¿se hablaría en algún momento de algún delito? O sea, la persona si se afectara. Depende mucho, evidentemente, cuál es la connotación a un caso particular, pero en realidad en la práctica sí tiende más a encuadrar en un daño moral. De ese daño moral pues vela el derecho civil, es la materia idónea para evidentemente hacerlo valer. Si una autoridad o una persona que evidentemente una institución pública lo hace, entonces no te va a decir a un daño moral, sino un daño patrimonial del Estado, que es diferente, ¿no? Esa es como la vía para, evidentemente, tratar de proteger tus datos. Claro, hilándolo a que, en efecto, sí afectó tus emociones, tu integridad psicoemocional, que claro, que un experto en la materia, digo, en este caso, pues un psicólogo, un psiquiatra forense, te puede hacer un estudio detallado, pruebas de diagnóstico biopsicosocial, etc., para, evidentemente, hilar, ¿no?, esta conducta. Totalmente es una situación ilícita, ¿no? No podemos lucrar indebidamente sobre una imagen o sobre, evidentemente, una personalidad de alguna persona, siendo totalmente inquisitivos, ¿no? Ok. ¿Y a dónde deberían de? ¿A dónde deberían de? Bueno, ahí están, esas son las líneas de apertura. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, en un tema de dato personal, es evidentemente idóneo para ello. Me ha tocado también asuntos en donde si tú generas un lucro indebido sobre alguna imagen o video, evidentemente de algún dato sensible, ejemplo, si yo conozco a alguna persona que, no sé, va a un terapeuta y el terapeuta se le ocurre subir a una página de internet una sesión clínica, sí, claro. Pues evidentemente, digo, a efecto de algún lucro, ejemplo, Script, aparte de que evidentemente está utilizando mal tu dato personal, aparte está lucrando indebidamente sobre tu dato. Esto ya está tipificado evidentemente en el Código Penal Federal. Entonces la institución idónea pues evidentemente sería la Procuraduría General de la República, iniciar una denuncia, que se realice una investigación adecuada, que le den
acceso evidentemente a policía cibernética que trabaja en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad, y policía científica va evidentemente a hacer una investigación a detalle. Yo soy de la idea de que siempre se lleve bajo las dos líneas, bajo los derechos ARCO y bajo evidentemente la Procuraduría General de la República, para que haya la cancelación de esos datos en ese lapso. Okay. Que evidentemente te opones a que evidentemente alguien esté haciendo esta mientras situación. Que haya ninguna resolución. Así es, depende si es un dato en posesión de un particular o de un ente público, y la que evidentemente le va, en ese tema solo le va a incurrir una multa, no más. Y en el tema penal sí le va a poner una conducta ilícita. Aquí lo importante, amigos, es que podamos buscar ese acercamiento, esa asesoría, que no pensemos que no se puede hacer nada, no, claro, que a veces totalmente. no es penal, pero puede ser administrativo, civil, patrimonial, de diferente índole, totalmente. Pero sobre todo que puedas pues ser como asesorado, ¿no? Claro. Es decir, que pueda ser acompañado, porque no es un espacio virtual sin ley, ¿no? Claro, es decir, totalmente. que no puede pasarlo, que sea, aunque sí pasa, Sí, y muchas claro. veces no sabemos cómo accesar, ¿no? Sí, totalmente. Digo, realmente estas redes sociales han hecho un boom en cuanto a una especie de polaridad, porque por un lado evidentemente sí te acercan socialmente, claro, pero en ocasiones, digo, como en este caso nos acerca a la sociedad de manera positiva, pero en ocasiones, así como evoluciona evidentemente la sociedad, pues hay sujetos que evidentemente se dedican al delito, que cometen diversas conductas, ¿no? Claro. Fraudes, abusos sexuales, evidentemente trata de personas, pornografía o material pornográfico de menores. Y también que sepa la gente que también el tener ese tipo de información en sus teléfonos, digo, de manera esporádica, yo creo que a todos nos ha llegado de repente el mensaje de la persona que no te lleva, y dices, ¿qué es esto? Pero en realidad es digo, no tienes por qué tener acceso a ese tipo de material, ni traerlo dentro de tu teléfono, que es tu propiedad. Evidentemente, Policía Cibernética tiene la facultad de manera preventiva, aunque tú no inicies ninguna denuncia, ellos están accesando todo el tiempo, ellos trabajan para la sociedad, para ello. Evidentemente, si hay una situación ajena en donde te presentas o te detectan algo, sí te pueden iniciar una investigación, porque tú estás viendo tal vez algún delito contra un menor de 12 años y incurres evidentemente en una conducta de omisión al no hacerle partícipe a las autoridades de este tipo de materiales deleznables, ¿no? Ok, bueno, pues amigos, es muy interesante porque estamos expuestos a lo mejor en muchos momentos, y aquí lo importante, bueno, es que conozcamos, y que también cuando seas afectado que puedas tener alguna alternativa de asesoría y también de resolución. Así es. Y brevemente podríamos nada más comentar, sobre todo porque ya no vamos a tener ahora tiempo para hablar sobre todo el tema de adolescentes y las conductas que a veces no han cometido todavía ningún delito, pero que en casa estamos observando chicos, por un lado muy apáticos, pero también con agresión, o con agresión media pasiva, no activa, y que los papás no sabemos que esto en verdad es importante detectar. Claro, en mi experiencia, tanto en el ámbito de la institución pública, porque bueno, estuve inmerso en el sistema penitenciario especializado en adolescentes, como en el tema, bueno, del litigio como tal, en mi óptica, es prudente, en mi perspectiva muy rápida, bajar un marco jurídico. Es decir, previo a todo esto hubo una convención evidentemente de derechos y protección de niños y niñas, a través de UNICEF y ONU, en el 89. Hay reglas de Beijing, evidentemente en el 82, que nos dan un parteaguas de la protección y de la supremacía supraconstitucional de la protección del derecho a los adolescentes y niños y niñas. Es decir, ya son sujetos de derechos en los que evidentemente son titulares de los mismos, y se les tiene que respetar evidentemente en su personalidad, en su desarrollo, en su entorno, en su alimentación, en no ser explotados de manera laboral, etc, etc, etc. Y en esa experiencia me ha tocado ver que nosotros heredamos, yo creo que la culpa en la sociedad, heredamos el Adán y Eva y heredamos el Caín y Abel. Entonces se ha potencializado el tema de la víctima y se ha potencializado el modus operandi del delincuente. También es así importante porque al final del día la víctima o la persona que es sujeta a ser victimizada, yo creo que desde el hogar podemos nosotros ir detectando la potencialidad de las dos ópticas. Evidentemente, que lo comentaste en un espacio anterior,
Claro que si evidentemente hay una persona mayor que se acerca a ellos y les da regalos y les da dulces y juguetes, son ganchos para ellos y hay que escucharlos. Hay que darles ese derecho que la misma Constitución y tratados internacionales les da y respetar su opinión, escucharlos claramente, porque definitivamente detrás de esos silencios o de esos cambios que uno detecta, siempre hay una situación delicada, ¿no? Hablando de temas sexuales, de ahí, bueno, hay muchos más. Diversas tipologías, ¿no? Bueno, pues este es otro tema porque es como mucho más amplio. Es más amplio. Y yo quisiera a lo mejor en próximas semanas que nos acompañara. Claro que sí, sin problema. Porque yo creo que estamos hoy todos como responsables, y más si tenemos hijos en casa. Así es. Pero si tenemos algún tipo de relación por tu profesión, en escuelas, talleres y demás, Así a cuidar precisamente, a resguardar, ¿no?, esta seguridad en los chicos, no solamente siendo de casa, sino también viendo cambios de conductas, pues de pequeños que conocemos. Totalmente. Y cómo estar alertas a cuáles son las conductas que pueden estar mostrando. Totalmente, porque si eso evidentemente lo hilamos a que no sabemos quién está detrás del otro lado de la pantalla, no sabemos quién evidentemente lo está enganchando. Hay redes que no están en México, están en todo el mundo, en España, en Alemania, y definitivamente no es tan prudente, en mi perspectiva, y ya en la experiencia que he visto, dejarles tan al arbitrio el utilizar teléfonos, etc. Digo, sé que estamos cortos de tiempo, pero sí quería comentar algo. El Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos emana de la Comisión Nacional de Seguridad. Entonces les quiero dar la liga para que si son víctimas de este tipo de situaciones cibernéticas accesen. Vía telefónica es el 088 y a través de una liga es el www.cns.gov.mx. Ok, estas, amigos, los vamos a subir porque además recientemente he estado escuchando comentarios de conocidos. Así es. Mujeres y hombres, acosos en Messenger, les escriben, y obviamente esto hay un impacto de verdad de temor, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. No, al contrario, licenciado José Trejo, abogado también, y bueno, claro esperamos que nos acompañe pronto para profundizar en el tema de adolescentes y todas las conductas delictivas. Mi amor, muchísimas gracias a todos que nos escuchan, sus comentarios. Postea ahí una pregunta, coméntanos si has detectado, has sentido algún temor o algún delito crees que está sucediendo dentro de las redes y la gente que conoces. Nos vemos la próxima semana y estamos pendientes ahí de lo que nos escribas. Muchísimas gracias y muchas gracias por tu invitación. Sí, gracias, al contrario, una felicidad. Salimos.